bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y vamos a hablar en esta pequeña serie de programas, vamos a hablar del tema ¿quién es el Shaddai? Es un nombre de Dios, Él se ha manifestado bajo este nombre a muchas personas en la Biblia. Entonces vamos a ver un poquito qué quiere decir. Pues el Shaddai principalmente significa yo soy el que es más que suficiente. Y encontramos y vamos a ver muchas escrituras donde Dios es más que suficiente. Nos tenemos que convencer también de esto porque Él todo lo puede, Él está totalmente a tu favor. Y quiero empezar con el Salmo 91. En los versículos 14 al 16 es el final del Salmo. Es un Salmo tremendo porque nos habla de la protección, nos habla de que nos cuidará siempre, etc. Y él termina realmente este Salmo diciendo esto, versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, ¿no? Entonces, eso es tremendo porque son promesas que Dios nos está haciendo en tantas áreas de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Tienes una otra versión? La amplificada, Sí. en el versículo 1 donde dice que nosotros nos vamos a mantener en seguridad, ¿no? Ajá. Y en reposo cuando estamos abajo de la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, del Shaddai, ¿no? De cuyo poder ningún enemigo puede vencer. Así es. Esa aclaración es poderosa, ¿no? Sí. Ningún enemigo quiere decir que no hay alguien más poderoso, más en un estado, digamos, de jerarquía. Ajá. No hay nadie más alto. Exacto. ¿No? En poder que el Shaddai, el Todopoderoso. Exacto. Cuando estamos, yo a veces pienso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay guerras en el mundo y tienes la cobertura, vamos a hablar de un país pobre, de un país que no tiene tal vez recursos, ¿no? Uh-huh. Que tal vez no tiene gran ejército, pero que está bajo la cobertura, que tiene un pacto de cobertura con un país muy poderoso, el más poderoso. Uh-huh. Pues la verdad, yo creo que los enemigos la piensan dos veces Claro. antes de venir a atacar. Claro, por ¿no? supuesto. Y esa es una promesa que nosotros tenemos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos bajo un pacto. Y en ese pacto incluye la protección del Todopoderoso, en donde ningún enemigo puede tener éxito en venir en contra de nosotros cuando nosotros nos mantenemos debajo del pacto o debajo de la cobertura. Sí, bajo del abrigo. Bajo del abrigo. Pero sí. es una promesa de un pacto en el que Dios no la va a cambiar. Él sigue siendo la cobertura, Él sigue siendo bajo las alas del Altísimo, bajo la cobertura del Altísimo, pero tal vez nosotros podemos fallar en el pacto y no estar bajo esas alas. ¿Qué quiero decir con eso? Salirnos y andar por otros lados. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, todas las bendiciones de Dios son condicionales. Él es inamovible. Claro, no va a cambiar. Él no rompe su pacto y está siempre disponible, pero nosotros tenemos que meternos bajo esas alas. Exacto, exactamente. ¿No? Y ahí vemos que Él establece ahí que su poder va a ser a favor de todos sus hijos. Y cuando se presentó a Abraham, por ejemplo, en Génesis 17:1,
Dice ahí, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Shaddai, soy el Todopoderoso. Es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y el Shaddai va más allá que decir soy el más que suficiente, soy el Todopoderoso. Es un nombre de pacto. Es un nombre de pacto de Dios para con nosotros, con los hombres. Y como decíamos, su pacto es eterno. Sí, Él nunca se va a salir de su parte del pacto. nunca. Pero nosotros, aquí se refiere a que cuando estamos caminando delante de Él, lo tenemos que hacer habitualmente. Claro. Y ahí es donde yo creo que muchos cristianos, hijos de Dios, pudiéramos fallar, Sí, ¿no? En que a veces nos podemos distraer, sí, entonces ya no estamos habitualmente. Cuando hay una distracción, a veces estoy, a veces no estoy, exacto. ¿no? Y hay que decirlo porque la gente que nos esté escuchando tiene que saber que la Biblia dice no dejen de congregarse. No dejen de congregarse quiere decir estén conmigo habitualmente. Y es a lo que se está refiriendo Génesis aquí. Sí. ¿No? Sí, habitualmente. No entres y salgas del pacto. Claro. Mantente presente todos los días, habitualmente haciendo lo que tienes que hacer para mantener la relación, esa parte sí. de tu pacto conmigo. Sí, claro. Búscame, habla conmigo todos los días. Así es, así es. Y vemos esto en el Antiguo Testamento. Dios se quiere siempre manifestar como el más que suficiente. Y podemos ir también a Génesis 15. Es otra plática ahí de Dios con Abraham. En el versículo 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿No? Dios está anunciando a Abraham que el pueblo va a caer, se va a alejar del Todopoderoso, se va a alejar del Shaddai y van a acabar finalmente pasando 400 años, 430 años en Egipto. Pero Dios se va a manifestar a otro hombre otra vez, a Moisés. ¿No? Y otra vez le va a decir, Moisés, ¿quién eres tú? La respuesta va a ser, soy el Shaddai, soy el Todopoderoso. Dios nunca va a dejar de serlo. Y siempre va a llegar con una propuesta de rescate, de salvación, una propuesta de usar su poder a tu favor y no dejarte en la condición donde estás en el día de hoy. Y aquí vemos ese gran amor que tiene el Dios Todopoderoso con su gente escogida, en este caso en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, pues con cualquier persona que lo haya recibido como Señor y Salvador. Pero vemos que aunque el pueblo cayó en esclavitud por desobediencia, y cayó en cautividad en Egipto por desobediencia, ellos se alejaron de este pacto, de esta cobertura, como dijimos hace rato. Claro. Dios siempre sigue presente en el pacto, cuidando, viendo, a ver a qué hora vas a regresar, a qué hora te vas a humillar, a qué hora te vas a arrepentir, a qué hora vas a querer volver a regresar abajo de mis alas. Y lo que es impresionante es que pareciera que el amor de Dios nunca deja de ser, y no solo eso, sino como que incrementa, porque después de la rebeldía del pueblo de Israel,
de haber caído en esclavitud, Ujú. Dios manda a alguien que los rescate Sí, y salen mejor de como cuando entraron. claro, por supuesto. Entraron a Egipto con una necesidad. Era hambruna toda esta época. Y ellos llegaron ahí y empezaron a trabajar, pero el faraón abusó de ellos, obviamente, los metió bajo esclavitud. Y Moisés fue llamado por Dios para rescatarlos. Y es tremendo porque en su camino ahí ya salían de Egipto, Faraón otra vez se arrepiente y los quiere de nuevo como esclavos, ¿no? Y vemos el pueblo ahí llorando, dice, ¿qué vamos a hacer? Estamos enfrente de un mar. Pero el Shaddai, el Todopoderoso, estaba ahí y da una sencilla instrucción a Moisés. Si tú levantas la vara, yo voy a congelar las aguas y van a pasar en seco. ¿No? Y eso es lo que dicen después cuando pasan del otro lado. Mira lo que lo encontramos en Éxodo 15, versículo 8. Allí vemos al pueblo obviamente ya contento. Es el salmo de Moisés, ¿no? Cuando él realmente compone este salmo para la gloria de Dios. Y dice ahí en la versión amplificada clásica, con el soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se amontonaron, los abismos se congelaron en el corazón del mar, ¿verdad? Dios realmente levantó el agua como congelada ahí, haciendo dos paredes, y instantáneamente el piso estaba seco y pudieron cruzar. Ese es el Shaddai. El Todopoderoso. Sí, Hablamos de que no hay autoridad mayor que la de El Shaddai sí, y no hay poder mayor que el del Shaddai, de tal forma en que yo haría una pregunta. En los récords de la historia, ¿quién ha abierto el Mar Rojo? sí, sí, claro. Nadie puede hacer las cosas que el Shaddai puede hacer. Exacto. Y si vemos este ejemplo del Antiguo Testamento a la luz de, digamos, de una forma o una vida práctica en lo que estamos viviendo ahorita, hoy en día, ¿no? Estamos en Cristo, somos sus hijos, Ujú. pero no estamos habitualmente en Cristo. Quiere decir que tenemos un pie por acá, o a veces por acá, a veces distraídos, vamos, hacemos las cosas a nuestra manera, en fin, etcétera. Estamos siendo, ¿no? Ahí Sí. teniendo una relación a lo que nos conviene, Ujú. caemos. Viene el enemigo, que es un tipo de faraón, Sí, claro. agrede nuestra vida con finanzas, con enfermedad, con depresión, con cualquier Temores. Ujú. situación que pueda traer. Caemos en una cautividad, ¿no? Ujú. Pero cuando nos recordamos que tenemos un pacto con Dios y queremos regresar y clamamos a Él, Él va a venir a nuestra vida de la misma manera que vino a rescatar al pueblo de Israel. Sí, Y toda la esclavitud o todo el desierto o toda la situación de prueba que pasamos por rebeldía, por desobediencia, sí, en el momento en que estamos en esa desesperación, lo más probable es que haya humildad, claro. haya arrepentimiento. Sí. Y en ese arrepentimiento es donde Dios puede tocar nuestro corazón Ujú. para hacer a un lado las riquezas de este mundo, las búsquedas de lo que el mundo me puede dar. Y finalmente tomamos la decisión de decir, todo lo que yo anhelaba del mundo no vale nada comparado con la necesidad que yo tengo de Dios, porque me he dado cuenta Claro. que en mis fuerzas yo no lo puedo lograr, Sí, que el mundo no me lo va a dar, que voy a estar decepcionado, que un día puedo tener y otro no. Pero si yo reconozco que nadie ni nada me puede dar lo que el Shaddai me puede dar, claro. es donde nos rendimos a Él y Él obra sobrenaturalmente. Y vemos que en el ejemplo del pueblo de Israel salió con oro y plata. Claro. Salió Claro. mucho más bendecido de como entró. Sí.
Por supuesto. Ese es el gran Shaddai. Ese es el poder Que de cuando Dios. hay un arrepentimiento, Él no se acuerda del mal que tuvimos y siempre está ahí para ayudarnos a hacer más de lo que habíamos logrado o de lo que hubiéramos podido lograr sin Él. Sí. Sí, tenemos que acudir a Él para cualquier circunstancia. En el desierto había problemas, había enemigos, había guerras, y hubo una que fue realmente crucial porque el enemigo estaba fuerte, Josué estaba a cargo de la batalla, pero si no ganaban antes de la noche, es probable que iban a perder. Ujú. ¿Y qué hizo Josué? Se fue con Dios y le dijo, ¿sabes? Necesito más tiempo de día. Y es cuando él pudo dar la orden al sol de no ponerse y de alargar el día para poder terminar con esta batalla. El Shaddai es el único que puede hacer cosas que nos parecen locura en lo natural. ¿A cuántas personas se le hubiera ocurrido decir, voy a parar el sistema solar para que terminamos ganando? Es tremendo. Pero eso es conocer quién está Exactamente, solamente alguien que conoce personalmente al Sí. Shaddai. Sí. Si no, es imposible. Si Ni no, se te ocurre. no, vas a empezar a llorar, a quejarte, a lamentarte, cuando finalmente el Todopoderoso ha dispuesto todo su poder para los que se lo piden. Por eso, Así es. cuando leemos al que cree, y eso era en palabra de Jesús, todo le es posible. Todo. Quiere decir que todo poder está disponible para, no importa la circunstancia. Y conocemos testimonios de gente que ha tenido un gran acercamiento a Dios, Ujú. que son hombres de grandísima fe, entregados al 100% a la relación con Dios, y que han tenido esta revelación que tuvo Josué, Sí, que han cambiado huracanes, sí, el claro. rumbo de los huracanes, que han hecho llover en medio de un desierto, resucitar muertos, todas estas obras que son sobrenaturales y que se pueden. El poder sobrenatural de Dios está disponible Sí, para el que cree, claro, ¿no? claro. Entonces podemos hacer ese tipo de cosas y tenemos muchos testimonios de sanidades, de milagros, de obras que sabemos que solamente pudieron haber venido de Dios, ¿no? De el gran Shaddai, que sigue operando ahora en el tiempo que estamos viviendo, de la misma manera que estuvo operando en el Antiguo Testamento. Claro, claro. Elías sabía esto cuando estaba ahí compitiendo con los sacerdotes de Baal. Él mojó su madera, él realmente Los retó, retó burlándose. a estos sacerdotes diciendo, van a ver, cuando llega el Shaddai, cuando es mi turno, van a ver que el Shaddai va a estar ahí, porque Así es el es. verdadero Dios. Sus dioses y los dioses del mundo no son poderosos. No son poderosos. Y los Son dioses, engañosos. los dioses del mundo eran los dioses que consultaban Ujú. a los que no estaban con Dios, el pueblo Exacto. que no estaba con Dios. Ajá. Y los dioses del mundo, que eran, pues eran brujos. Sí. Eran brujos, hechiceros, que hoy en día siguen existiendo y que siguen engañando a las personas. Sí tienen podercitos sobrenaturales, sí tienen manera de cambiar cosas, pero jamás con la intención de vida y de beneficio para ti, Claro. y mucho menos con la magnitud del poder del Shaddai, ¿no? Sí. Entonces son pequeños engaños que de alguna manera vienen a distraerte Ujú. de buscar el poder, El verdadero. verdadero poder del gran Shaddai, Exacto. ¿no? Exacto. Y que al engañarte con ven al brujo, ven al el tarot, ven al oculto, va a llegar un momento que te van a dar ciertos cumplimientitos, digamos, de Ujú. cosas chiquitas que ellos mismos pueden retirar
Sí, claro. Porque ellos mismos pueden venir a poner una enfermedad y pueden retirarla para que creas en ellos y no en el Gran Shaddai. Sí, claro. Pero al final del día te van a cobrar la factura y te van a matar. Sí. Porque ahí es donde se aplica la escritura de el enemigo, Satanás, no vino sino a matar, robar y destruir. Exacto. Y todos estos brujos están bajo lo oculto que pertenece al reino de Satanás. Entonces van a venir con intentos sobrenaturales que nunca se van a comparar con el de el Gran Shaddai. Exactamente. Y además no hay necesidad de ir por ellos, por esta dirección de la brujería o de las obras personales o no sé qué, porque el Shaddai es un Dios que es más que suficiente. Y Elías lo sabía, no necesitaba ni cerillos para aprender, ni nada. Él declaró, mi Dios me va a respaldar con todo su poder. Cayó el rayo y se encendió su altar. Y eso es lo que tenemos que creer, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto. Ya se nos acaba el tiempo de este programa, pero vamos a seguir hablando del Shaddai, del Dios más que suficiente. Mientras suscríbense al canal, comparten esta enseñanza a todos los que conocen. Muchos tienen que saber que tenemos a un Dios todopoderoso. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.